Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es realmente un privilegio en Cristo poderlo acompañar durante su estudio personal en el crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder de Dios, con el cual somos sujetados a su propia voluntad, que actúa y opera por medio del Espíritu Santo a través del estudio de su santa palabra. Así que acompañarlo en el nombre del Señor, en el estudio diario de la palabra del Señor, mientras usted prepara su clase de escuela sabática, mientras usted abre la Biblia, revisa, forma su criterio espiritual en el nombre de Cristo, es sencillamente un gozo y un privilegio que el Señor nuestro Dios nos regala. Antes entonces de comentar el texto bíblico, que esta ocasión nos presenta de manera maravillosa, especial y específicamente enfocados el día de hoy en Génesis capítulo número 22. Antes de hacer eso, sencillamente queremos recordar que este comentario al texto bíblico tiene un complemento totalmente en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que usted, de haber surgido alguna pregunta o inquietud durante la semana, pueda por favor libremente hacérnosla llegar para que en la gracia y en el temor de Cristo nosotros intentemos darle respuesta en este complemento totalmente en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Sin más que decir, vamos entonces a orar en el nombre de nuestro Señor y nos dedicamos de una vez a estudiar la palabra santa de nuestro Dios. Oramos. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, en el nombre precioso de Cristo, solamente en virtud de sus méritos completos, perfectos, justos y rectos, nos atrevemos, Señor, a entrar delante de tu presencia. Y allí, Señor, en audiencia santa ante tu trono, pedimos solamente que cumplas tu bendita promesa. Esa promesa de enviar tu Santo Espíritu, Señor, a nuestras mentes y corazones para iluminarnos, para transformarnos, para elevar nuestra mirada y hacernos contemplar a Cristo. Y al contemplarle, Señor, ser transformados de gloria en gloria por tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto, Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, no en Génesis en primer lugar, sino vamos a contextualizar el relato que vamos a encontrar acerca de Abraham en el Génesis. Vamos a contextualizarlo usando las palabras de nuestro bendito Maestro y Salvador Jesucristo en Juan capítulo número 8, y vamos a comenzar a leer en el versículo número 51. Juan capítulo número 8, versículo 51. Este discurso, esta conversación de Jesús con los fariseos y líderes religiosos de su época nos va a brindar el contexto a través del cual vamos a interpretar en el temor de Cristo la historia de Abraham, que hoy nos corresponde, como es Génesis capítulo 22 especialmente. Vamos entonces a leer Juan capítulo 8 versículo 51. La Biblia dice lo siguiente: de cierto os digo. Este es Jesucristo hablando. Y cuando Jesucristo, antes de pronunciar un discurso o una sentencia, Jesús dice, de cierto os digo, amén, amén, lego soy. Esto es como si el texto bíblico nos dijera, atención,
levanten vuestras miradas y sentidos completos porque van a oír a Dios mismo, van a oír la divinidad hablando. Esto es discurso divino cuando Jesús habla de esta manera. Y mira lo que nos dice el maestro. Dice así: que el que guarda mi palabra, escucha bien, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mira qué cosa tan impresionante y maravillosa. Las palabras de Cristo, señoras y señores, nos tienen que desafiar. Las palabras de Cristo deben llevarnos a evaluar todos nuestros presupuestos teológicos, todo nuestro aparato de teología, y nos deben confrontar y desafiar para nosotros intentar comprender qué es lo que Cristo quiere decir cuando nos dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el guardar su palabra? ¿Qué cosa experimenta aquel que tiene una relación viva, una relación genuina, real con la palabra de Cristo? ¿Qué cosa experimenta aquel discípulo de Cristo que hace de su palabra su vida, su meditación, su deleite, que hace de la palabra de Dios su experiencia diaria? ¿Cuál es la experiencia a la que somos invitados a participar? ¿Qué es a lo que Cristo se refiere con nunca verá muerte? Aquel que hace de la palabra de Cristo su propia vida. ¿Qué es eso? Mira lo que los fariseos responden y mira la manera en la que Jesucristo les devuelve la respuesta. Mira esto, atención. Los fariseos dicen, versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Punto y seguido, mira esto. Abraham murió. Oh, mira esto. Es decir, ¿qué te pasa? Le están diciendo a Jesús, ¿qué es lo que te pasa? Tienes un problema, estás endemoniado. ¿Por qué? Porque incluso Abraham, el padre de la fe, que creyó en la palabra, murió. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Oh, mira esto. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, cosa que Jesús no había dicho. Jesús había dicho, nunca verá muerte. Ellos dicen, nunca sufrirá muerte. Primera evidencia de que la palabra de Cristo no la han comprendido. No la han comprendido. Y la evidencia es de que lo están citando de manera tergiversada. Y ahora mira esto, atención. Mira lo que le preguntan luego y vamos a sintetizar la respuesta de Jesús con respecto a Abraham en el versículo 56. Mira lo que les responden. Sigue diciendo, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Oh, y vamos a citar solamente la respuesta de Cristo en el verso 56 para irnos de una vez al comentario de Génesis. Mira esto. Jesús responde, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Escucha esto. Se gozó de que había de ver mi día. Y mira lo que dice Jesús. Y lo vio y se gozó. Oh, wow. Qué cosa tan maravillosa. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto? ¿En qué momento de su vida Abraham el patriarca vio el día de Cristo y se gozó? De esto, queridos amigos y hermanos, se trata nuestro comentario. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia de su vida Abraham vio el día de Cristo y se gozó? Vamos entonces a Génesis y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias, por favor, no específicamente en el capítulo 22, que es lo que vamos a comentar especialmente el día de hoy,
sino vamos a abrir nuestras Biblias en primer lugar en Génesis capítulo número 20. ¿Por qué vamos a abrir la Biblia en Génesis 20? Escucha por qué. Porque en Génesis 20 se presenta una de las razones por la cual Abraham va a ser puesto a prueba en el capítulo número 22. Existe una razón por la cual Dios, el Padre de Gloria, le tenía reservada a Abraham la prueba mayor de toda su vida para su posteridad, para sus últimos días. ¿Por qué razón Dios le tenía reservada esta prueba a Abraham? Y es que Dios es absolutamente justo y transparente. Bendito sea su nombre. Delante de las inteligencias celestiales y de los mundos no caídos, Dios no puede manifestar su gracia a un hombre y permitir que la vida de este hombre testifique una cosa distinta al hecho de que esa gracia dispensada transforma absolutamente para completa y perfecta obediencia. Por esa razón, en el capítulo 17, versículo número 1, cuando Dios se le aparece nuevamente a Abraham, le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En el gran conflicto de los siglos, Dios no puede permitir que las inteligencias celestiales y los mundos no caídos piensen una cosa distinta al hecho de que la gracia puede hacer de un hombre que anteriormente era rebelde un absoluto y completo, perfecto siervo del reino de Dios, mostrando y desplegando su voluntad, la voluntad del Creador, doquiera vaya y doquiera y cualquier cosa que haga. Entonces es en este contexto donde nosotros leemos Génesis capítulo 20. ¿Qué pasa en Génesis capítulo número 20? Mira lo que ocurre. Atención. La historia, en resumen, nos muestra a Abraham en tierra de Gerar, en relación con el rey de Gerar, que es Abimelech. Y mira lo que sucede aquí. Atención. La historia nos dice sencillamente que otra vez, así como en Egipto, Abraham niega a su esposa. Niega a su esposa, niega a Sara. Y mira lo que va a ocurrir aquí. Atención. Después de que la historia nos relata que Abimelech toma entonces a Sara, mira lo que Dios hace con este rey. Mira lo que Dios hace con este rey. Atención, dice así. En la conversación entre Dios y Abimelech, dice Dios en sueños. Escucha esto. Mira lo que dice Dios. Atención, dice así. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, mira lo que le dice Abimelech a Dios. Escucha, Señor, ¿matarás también al inocente? Una pregunta, ese discurso de Abimelech, esa pregunta, ese argumento, Señor, ¿vas a matar también al inocente? ¿A quién se parece? Se parece a la intercesión de Abraham cuando Dios le habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Oh Señor, ¿vas a destruir la ciudad habiendo aunque sea tantos justos en ella? Mira esto, en pocas palabras, lo que está haciendo la Biblia es decirnos que aquí hay un rey aparentemente pagano que no conoce al Dios verdadero. Hay un rey que posee la ética de Abraham. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque esto nos habla de la soberana, maravillosa y universal influencia de la atracción poderosa del Espíritu de Dios, aún en tierras y personas que podemos llegar a considerar como simples paganos. El Espíritu estaba obrando allí en Abimelech. Y ahora mira esto, atención. Dice así, no me dijo él, hablando a Abimelech acerca de Abraham, escucha, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano,
con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Esto es impresionante. Este rey parece el rey David hablando en los Salmos. Con sencillez de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Parece el rey David, parece un salmista hablando y clamando delante del Dios justo de los cielos. Maravilloso. Pero ahora mira esto. Mira la conversación entre Abimelec y Abraham. Mira esto. Atención. Dice así. Después llamó Abimelec a Abraham, versículo número 9 de Génesis 20. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Señoras y señores, esto demanda de parte de Dios una respuesta. Una respuesta. A ver, ¿qué es lo que la gracia ha hecho en aquel a que Dios ha elegido? ¿Qué es lo que la gracia ha hecho en aquel a quien Dios le ha dado su pacto? Dios le dio su pacto a Abraham. Dios hizo heredero del pacto eterno al patriarca Abraham. Pero aquí el que se porta conforme al corazón de Dios no es Abraham, es Abimelec. Y entonces la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos nosotros armonizar esto? ¿Cómo responde Dios delante de los ángeles y las inteligencias no caídas? ¿Cómo responde Dios? Que el elegido en quien Dios ha depositado el conocimiento del pacto eterno es Abraham y no es Abimelec. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que la gracia hace con un hombre? Oh, y mira más, se pone mejor. Atención, dice, versículo 10, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Versículo 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, mira la razón de fondo de la mentira, del engaño, de la astucia humana que forma, diseña, designa una mentira para salvar su pellejo. Mira la razón. Atención, escucha esto. Porque dije para mí, este es Abraham, señores, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Por qué razón Abraham miente? ¿Por qué miente el patriarca? Mira, número 1. Miente porque él piensa que allí a donde él va, en tierra de Gerar, no hay temor de Dios. No puede haber temor de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente el único que supuestamente conocía al Dios verdadero era él, y como él no había llegado, allí no había podido llegar el conocimiento del Dios verdadero, no había podido llegar el temor de Dios, no había podido llegar el Espíritu Santo. Pues antes de que él llegue y antes de que él le hable a Abimelec sobre el Dios verdadero, el Espíritu le habla al rey. ¿Te das cuenta? Señoras y señores, no depende de nosotros, depende de Dios, que actúa en los corazones de los hombres. Y lo que parece un rey pagano, aquí está dando muestras de un corazón que había respondido a las influencias del Espíritu de Cristo, incluso sin saber que se trataba de Cristo. Lo que parece un pagano es alguien que responde a las benditas influencias que Dios pone en marcha en los corazones de los hombres para que sean atraídos por su gracia. Pero Abraham todavía no sabe eso. Abraham todavía no cree eso. Y ahora mira esto. Y como quiere salvar su pellejo, como le tiene miedo a la muerte, como no quiere morirse, entonces pronuncia una mentira. Como lo diría Hebreos, estaba en esclavitud por el temor a la muerte. Hebreos 2:15. ¿Se dan cuenta? Estaba en esclavitud por causa del temor a la muerte. Entonces, lo que Dios va a hacer con este hombre de Dios, lo que Dios va a hacer con Abraham, es darle una prueba que eleve su experiencia en la fe y lo posicione en el lugar donde la gracia de Cristo pueda hacer con él
lo que el pacto eterno anhela hacer por todos nosotros. Una absoluta y completa transformación del ser humano que pueda mostrarse delante de las inteligencias angelicales y no caídas y testifique del poder, de la efectividad, de la sangre del pacto eterno para elevarnos a la imagen de Cristo, a la medida de la estatura de Cristo. Esto es lo que va a ocurrir con Abraham. Y mira cómo Dios comienza a enseñarle esto al patriarca. Mira cómo comienza a enseñárselo. Número 1, versículo número 1 al 4 de Génesis 21. Mira cómo comienza Dios a enseñarle esto al patriarca Abraham. Capítulo 21, versículos 1 al 4. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Oh, maravilloso, maravilloso. El autor bíblico repite, enfatiza que la visita a Sara, que lo que está ocurriendo con Sara es cumplimiento de la palabra suya, como había dicho, como había hablado. Y sigue diciendo el autor, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Aquí el autor bíblico comienza a enfatizar qué es lo que Abraham necesita aprender. Abraham necesita aprender que lo que está sucediendo, sucede y siempre debe suceder es en conformidad de la palabra de Dios, de lo que Dios diga. Eso es donde radica el poder. El poder se encuentra en el cumplimiento bendito de la palabra del Creador. Lo que el Creador diga, como Él lo diga, en el tiempo que Él lo diga, en el tiempo en que su palabra se cumpla, es lo que nosotros necesitamos siempre esperar de parte de nuestro Dios. Entonces, habiendo dicho esto, ustedes ya conocen lo que es la historia de fondo. Aquí hay conflictos en el hogar de Abraham. Naciendo Isaac, esto pone en terrible animadversión a Agar, a Ismael. Comienzan las burlas, comienzan los conflictos. Finalmente Sara le pide a Abraham que Abraham despida a la sierva junto con el muchacho. Y Abraham tiene que oír la voz de Dios que le dice que esto de Sara procede de él, que está en conformidad con su voluntad, que oiga a Sara y despida al muchacho. Atención, ese era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham, pero era hijo de su intento, de su poder, de su astucia carnal. Pero la promesa no es de carne, es del Espíritu. Así que Dios le estaba enseñando que todo aquello que se logre en conformidad como fruto y resultado de nuestra intención carnal no puede ser parte de la herencia eterna. Y esto es lo que ocurre con Ismael y con Agar. Llegamos entonces al capítulo número 22. ¿Y qué dice el texto? El texto dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Una de las cosas que al leer esto nosotros sabemos de inmediato, para que la lectura de este episodio no nos ponga en la misma angustia de Abraham, es que el autor bíblico nos regala en el preludio de la historia que Abraham estaba siendo probado. Abraham no sabe eso. Abraham no sabe eso. Usted y yo lo sabemos, como lectores de la historia. Abraham no lo sabe. Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, y el patriarca responde: heme aquí. ¿Y qué es lo que le va a decir? Mira lo que le dice. Atención. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Señoras y señores, esto está destinado a traer una verdad profunda al corazón de Abraham. Abraham tenía 2 hijos, pero de acuerdo a la voz de Dios,
Abraham tiene uno, tu hijo, tu único, el que amas. Y esto es impresionante. Esto es impresionante porque esto va a ser desarrollado y tomado por el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, para mostrarnos que Israel siempre ha sido la descendencia que sigue las pisadas de la fe de Abraham. No de la carne, sino las pisadas de la fe de Abraham. Es lo que constituye la señal, la evidencia, la chapa de la descendencia. Escucha esto, ahora mira esto, dice así. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No solamente en la ley, en la Torá, más adelante en Números, sino ya también en Génesis, capítulo número 9, Dios había mostrado su total repudio y rechazo a los sacrificios humanos. ¿Cómo es que Dios está pidiendo al hijo de la promesa en sacrificio? ¿Cómo es eso? A ver, no era a través del hijo de la promesa que Dios cumpliría su palabra. ¿Cuál era la palabra de Dios para Abraham? La palabra de Dios para Abraham en aquella ocasión en la cual Dios le entregó su pacto eterno a Abraham. Según Génesis capítulo 15, como estudiamos en la semana pasada, la palabra de Dios por medio de la cual se entrega el pacto, como lo diría Gálatas capítulo número 3, a quien Dios da las promesas, a quien Dios da su pacto, era acerca de una simiente. Dios había dicho, a tu simiente daré esta tierra. ¿No dependía acaso la promesa de la vida terrenal de Isaac, el hijo de la promesa? ¿No dependía el cumplimiento de la palabra del Creador, el hecho de que Isaac necesitara permanecer con vida? Si no hay vida en Isaac, ¿cómo cumple la palabra el Creador? De esto especialmente se trata. Dios y su palabra no requieren de explicaciones humanas. No necesita el Creador para cumplir su palabra actuar en conformidad con la lógica y con el sistema de pensamiento humano. Es aquí donde la fe debe aferrarse a la bendita palabra de Dios. Es aquí cuando las circunstancias nos dicen y nos muestran y nos evidencian algo distinto de la palabra, donde el criterio debe elegir entre lo que los sentidos de lógica nos puedan informar y la palabra del Creador. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Vamos a elegir en aquello que los sentidos nos evidencien, nos permitan interpretar sobre el mundo y sus circunstancias, o vamos a limitarnos, a aferrarnos, escoger la palabra del Creador que es bendita por los siglos. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Y aquí Abraham, aunque no lo entienda, elige la palabra del Dios cuya voz le ha hablado anteriormente. Abraham puede tener aquí opción de dudar, puede racionalizar la palabra de Dios, puede pensar que si él lleva a cabo este mandato divino, correrá el mismo destino de Caín, desterrado como un asesino. ¿Cómo es posible que la palabra del Creador le pida hacer lo que él está oyendo? No puede ser, quizá me estoy engañando, quizá estoy alucinando. No puede ser la voz, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Todo esto podía haber dicho el patriarca, pero el patriarca elige creer, pues esta voz le era conocida. Elige creer la voz que le habla. Y dice el texto que Abraham se levantó muy de mañana
y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo número 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Maravilloso que el texto bíblico nos diga eso. El texto bíblico solamente nos va a decir eso en el versículo número 4 y en el versículo número 13, que Abraham alzó sus ojos. Solamente. Y solamente levantó sus ojos para ver 2 cosas. El monte sobre el cual la gloria de Dios se posaba, como la evidencia de que la voz que había oído, de que el mandato que estaba siguiendo venía realmente de Dios. Levanta sus ojos para ver el monte y levantará sus ojos para ver la provisión de Dios. Maravilloso. Antes de eso, el texto bíblico no lo dice, pero lo implica. Los ojos de Abraham estaban puestos en tierra. Estaban puestos en tierra. Pero Abraham oía la voz. Aunque no veía, él oía. Aunque no podía entender ni ver claramente lo que estaba sucediendo, él oía y seguía la voz como la oveja sigue al pastor donde quiera que va. Maravillosa, maravillosa gracia y fe que Abraham despliega aquí. Maravillosa fe que Abraham muestra. Gloria a Dios. Entonces dice así. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Pueden ustedes sentir, pueden ustedes imaginar la terrible angustia de Abraham al dejar atrás todo, al desprenderse de su más apreciada y amada seguridad? Mis hermanos, Abraham aproximadamente tenía 120 años. Este muchacho era la esperanza del patriarca. Él era aquello que les reportaba por lo menos minúscula evidencia de que la palabra de Dios y su promesa de darle descendencia finalmente se cumpliría. ¿Pueden ustedes pensar en lo que Abraham podía imaginar acerca de lo que este sacrificio iba a hacer en el corazón de Sara? ¿Pueden ustedes pensar en lo que Abraham puede estar reflexionando acerca de Sara? Mira, yo soy padre, y cuando yo salgo solo con Manuel, mi hijo, porque a Emanuela todavía no la saco sola, porque sencillamente tiene 10 meses y todavía requiere muchísimo de su madre, pero cuando yo me llevo a Manuel de la casa, que tiene 4 años, una de las cosas más importantes que todo padre debe asegurarse siempre es devolverle sano, sin nada malo, sin ningún aruño, nada. Devolverle sano y salvo a ese muchacho a su madre. Porque es que esto es fundamental. Esto los hombres lo tenemos que saber. Y Abraham está a punto de llevar a su hijo a sacrificio. ¿Qué podemos pensar acerca de Sara? Acerca de lo que este patriarca está pensando. Acerca de su esposa. ¿Debía decirle? ¿Debía advertirle? Qué cosa tan tremenda. Qué angustia tan impresionante. Sin embargo, Abraham escucha la voz y sigue adelante. Y entonces mira lo que va a ocurrir aquí. Dice aquí en el versículo número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Maravillosa pregunta, maravillosa. La respuesta es mejor. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Oh, mira esto. Este niño, este joven estaba acostumbrado a la obediencia. Obediencia implícita. Era común para él acompañar a su padre al ofrecimiento de sacrificios. Era común para este niño llevar los instrumentos para el sacrificio. Era común para este muchacho, para este joven, acompañar a su padre en adoración a Dios. Y ahora había una pregunta lógica. ¿Dónde está el cordero? Sin saber que el sacrificio era él. Y atención. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso su leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Este hombre tiene 120 años, Abraham. ¿Cree usted que este muchacho no podía írsele, escapársele, si así lo hubiese querido? Claro que sí, pero esto es una muestra de lo que la fe de los padres puede hacer con los hijos. Este hombre, este muchacho sabía acerca del Dios de su padre, y cuando oyó que la voluntad de la voz que le hablaba al Padre, del Dios eterno, era que él fuese sacrificado, voluntariamente extendió sus brazos para hacer el sacrificio. Maravillosa fe de los padres obrando en los hijos. Maravilloso. Y ahora mira, usted conoce el resto de la historia. La historia dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos. De nuevo, como en el versículo número 4. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí Abraham comprende, conoce el día de Cristo. Aquí Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Aquí Abraham comprendió a través de esta experiencia el significado del plan de la redención. Delante de los ángeles y de los mundos no caídos, Abraham mostró, comprendió y conoció lo que el amor del Padre estaba dispuesto a hacer por causa de nosotros, sus hijos. Cuando el hombre pecador estaba condenado a la muerte eterna, Dios le dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Esto es el Evangelio. Cuando el hombre pecador estaba condenado a la muerte eterna, sin siquiera estar el hombre arrepentido, ni conocer todavía nada de lo que demandaba de él el plan de la salvación, Dios halló rescate. Entre él y Cristo se había hecho la alianza eterna. El pacto eterno había puesto y designado a Cristo como garante y sustituto desde antes de la fundación del mundo, para que si el hombre caía, Cristo asumiese su lugar, ahogando, tomando sobre sí, hasta el punto de la exhaustividad, la maldición del pecado sobre sí mismo, hecho por nosotros maldición, a fin de que a nosotros en Cristo la bendición nos alcanzase. Oh, bendito y santo Señor. Aquí Abraham experimenta en carne propia el Evangelio. Aquí Abraham es evangelizado. Aquí Abraham puede comprender el día de Cristo, puede entender el plan de la salvación.
y delante de los mundos no caídos y las inteligencias de los santos ángeles, Abraham muestra hasta qué punto de sumisión, de obediencia, de entrega absoluta y total, la gracia que Cristo pone en el alma puede llevar al hombre. ¿Hasta qué punto de sumisión la gracia lo lleva? Hasta la entrega, la renuncia a todo lo terrenal por confiar y someterse a la palabra del Dios Santo que atrae y somete a sí misma todas las cosas. ¿Qué es lo que Abraham está experimentando? Escucha bien. Abraham está experimentando el poder del Evangelio. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Porque el Evangelio es poder, poder de Dios. ¿Qué es el poder del Evangelio? ¿En qué consiste el poder del Evangelio? ¿Cómo se experimenta y qué es el poder del Evangelio? Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Atención con esto. Esta es la intención que Dios tiene para Abraham. Esto es lo que Dios quiere enseñarle al patriarca. Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo número 4, versículo número 18 en adelante. Escucha esto. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle al patriarca? No solamente con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, sino con este episodio en el cual es capaz de entregarlo a muerte, de donde en sentido figurado lo vuelve a recibir. Mira esto, atención. Romanos capítulo número 4, versículo número 18 en adelante. Hablando de Abraham, el patriarca, dice así el apóstol Pablo: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes o de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Escucha, ¿qué era lo que se le había dicho? ¿Qué fue lo que él creyó y en conformidad con lo cual actuó? Mira lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. En el versículo 19, en el texto griego, no dice que estaba ya como muerto. No, en el versículo 19, en el texto griego dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto. Es un perfecto participio que resume cómo estaba el cuerpo de Abraham. El cuerpo de Abraham estaba imposibilitado para concebir. Y el texto griego dice que estaba ya muerto, en perfecto, en presente perfecto. Y ahora escucha esto, dice así: siendo de casi 100 años. O, escucha, o la esterilidad de la matriz de Sara. El texto griego no dice la esterilidad de la matriz de Sara. El texto griego dice la muerte, necrosis, dice el texto griego. La muerte de la matriz de Sara. En pocas palabras, la matriz de Sara estaba muerta. El cuerpo de Abraham estaba muerto. Estos cuerpos no podían concebir, pero Dios les quería mostrar de dónde viene el poder para cumplir sus promesas. Dios tiene poder para cumplir lo que dice. ¿Cuál es ese poder? El poder que va en su palabra. Es el poder de la resurrección, el poder de la palabra o el poder de la palabra de Dios, con la cual la palabra se acompaña a sí misma. Es el poder que da vida a los muertos. Es el poder de la resurrección, el poder del evangelio. Y mira lo que dice el texto. Atención. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es el poder del evangelio. El poder de la palabra, que nos hace participar de la vida de Dios hoy, antes del día de la resurrección. El poder de la palabra de Cristo, que nos hace vivos, que nos hace pasar de muerte a vida. El poder de aquella hora que ahora, hora que viene, pero hora es que el que oiga la palabra de Cristo y crea al que le envió,
tiene vida eterna, pasa de muerte a vida y no verá muerte, mas ha pasado de muerte a vida. El poder de la palabra de Dios que recibimos por la fe nos hace participar de la naturaleza divina. Es el poder de la resurrección, es el poder del Creador que opera en nosotros los que creemos. Ese poder de resucitar, de dar vida a los muertos, de crear, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese poder que va en la palabra de Dios es el poder del cual usted y yo participamos cuando creemos en el Evangelio bendito de nuestro Señor. Y ese es el poder del cual Abraham está siendo partícipe. Es el poder que Dios le quiere mostrar. Es el poder que Dios quiere que él crea, reciba, experimente, para que la fe en el Padre Celestial, la fe en el pacto eterno, haga con él lo que Dios en su deseo y anhelo es capaz de hacer con nosotros. Él tiene que entregarse a ese poder. Él tiene que entregarse a esa bendita palabra que nos sujeta. Y la pregunta ¿es esto de lo que trata el Evangelio? ¿Es este poder de resucitar? ¿Es este poder del Evangelio al cual el Nuevo Testamento se refiere? Oh, mira lo que dice la Biblia. Vamos a mirar algunos versículos. Mira lo que dice la Escritura aquí. Vamos a Hebreos capítulo número 11, por favor. Hebreos capítulo número 11 y vamos a leer el versículo número 17 al 19. Escucha esto. ¿Cuál es el poder del cual Abraham está siendo partícipe aquí? Escucha esto. Versículo 17 al 19 de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y escucha, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Por qué? ¿Por qué fue capaz de hacerlo? Mira por qué, escucha esto. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a ver qué es lo que él piensa. A ver, ¿qué es lo que Abraham pensó? Porque Abraham tiene aquí una promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahora tiene un mandato de Dios. Ofrécelo en sacrificio. ¿Estas dos cosas no se contradicen a sí mismas? Pues mira lo que él piensa para resolver esta aparente contradicción. Mira lo que él piensa. Versículo número 19. Pensando, atención, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. De esto se trata. Abraham pensó que el Dios que le hablaba es el Dios de la resurrección. Es poderoso para levantar de entre los muertos. Y este poder de resucitar es el poder del Evangelio. Míralo en otras palabras. Atención. Romanos capítulo número 8, versículo número 10 y 11. Escucha lo que dice el texto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, hará vivo de nuevo también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde está el poder del Evangelio? El poder del Cristo viviente que mora en nosotros es el poder de la resurrección que opera en nosotros los que creemos. El mismo poder con el cual Cristo salió de la tumba es el poder que mora, que actúa y opera en nosotros los que creemos, para que nuestros cuerpos mortales sean dominados y vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Míralo otra vez. Segunda de Corintios capítulo número 4, versículos 9 al 11. Mira lo que dice el texto. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Te das cuenta?
Es el poder de la resurrección, el poder del evangelio. Mira otro, Filipenses capítulo número 3, versículos 20 y 21. Mira esto, este es maravilloso, este texto es poderoso. Mira esto, Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué es eso? Resurrección. Mira esto. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pregunto, ¿por medio de cuál poder Dios resucitará nuestros cuerpos a la imagen de la gloria suya en el día de la resurrección? Por el mismo poder con el cual ahora sujeta todas las cosas a sí mismo. Sujeta nuestros pensamientos, sujeta nuestras voluntades perversas, sujeta nuestras intenciones y fines, sujeta nuestros deseos, y por el poder con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas, nos resucitará en el día postrero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso Jesucristo en Juan capítulo número 8 dice: el que guarda mi palabra no verá muerte. ¿Por qué? Porque el que guarda la palabra de Cristo llega a ser participante, llega a ser constituido de la morada de Dios. Dios llega a morar en él, llega a ser constituido en un templo en donde el Padre y el Hijo moran por medio del Espíritu, para que, siendo templo de Dios, pueda experimentar el poder de vida de Dios. Y a este que experimenta eso, la muerte le es un minúsculo y momentáneo sueño del cual saldrá en el día de la resurrección, por medio y en virtud de la unión que en vida tuvo con el Padre. Por medio de esa unión, por medio de la unión con Dios, con la cual hoy somos transformados, por medio de esa misma unión, por medio de ese mismo poder, saldremos de la tumba en el día de la resurrección. El poder que nos sacará de la tumba es el mismo poder por el cual hoy nuestros corazones, muertos en delitos y pecados, son resucitados a una nueva vida en Cristo. Es el mismo poder. Terminamos con esto. Mira lo que dice Efesios capítulo número 1. Este de Efesios es impresionante. Este de Efesios es maravilloso. Efesios capítulo número 1, versículo número 19. El versículo 19 es una cláusula dependiente que depende del verbo o de la frase verbal para que sepáis. Para que sepamos qué, versículo 19. ¿Y cuál? Podemos suplir el es porque está implícito en el griego. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? A ver, cuán exagerada, porque la palabra supereminente en griego es hiperbalon, que quiere decir hiperbólica, que quiere decir exagerada. A ver, ¿de qué medida? ¿Cuál es la medida de esta grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? A ver, ¿cuál es el poder? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? A ver, dice, la cual, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta? El poder que actúa en nosotros es el poder que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder es el poder supereminente que actúa en nosotros los que creemos. Bendito sea Dios. A eso se refería Cristo cuando dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque Abraham experimentó ese bendito poder, el poder del evangelio, el poder de la resurrección, en donde nuestra fe, nuestra confianza se posa en el poder de la palabra de Dios, que es capaz de resucitar a los muertos. Y cuando ese poder de resucitar a los muertos
nos hace partícipes del poder de Cristo, del poder del Espíritu, del poder de la naturaleza divina, entonces yo puedo participar aquí y ahora del poder que resucita a los muertos, y tengo como evidencia que ese mismo poder sujeta mi vida, transforma mis deseos, sujeta mis intenciones, sujeta mis fines, sujeta mi voluntad a la voluntad de Cristo. Y lo que experimento hoy es realmente una resurrección de la muerte, en donde ya no sirvo ni obedezco a mis pasiones y deseos, sino que ahora sirvo al Espíritu de Dios que vive y actúa en mí. Y soy un hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ese es el poder del Evangelio, el poder que va en la palabra, el poder que resucita a los muertos y hoy nos somete a Dios por medio del poder que va en su palabra, por medio del poder de esta palabra bendita que es capaz de dar vida entre los muertos. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder que Dios quería que Abraham experimentase. Ese es el poder que el patriarca experimentó, y lo demás es historia. Habiendo dicho esto y esperando que su vida pueda y haya sido edificada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el poder bendito de este santo evangelio, se despide de usted su servidor Manuel Ospino, diciéndole hasta el día sábado, 7:30 de la mañana, para nuestro comentario en vivo. Bendiciones. Chao, chao.